Buenos días nuevamente y muchas gracias por la invitación. Como usted bien ha dicho, pues en la Asamblea Nacional se consolidan o se debilitan alianzas en la Asamblea Nacional. También se escenifican confrontaciones. Ese es un escenario natural de la política. ¿Qué es lo que hemos tenido hasta el día de hoy? El gobierno conformó desde el inicio de la legislatura una alianza numerosa, cómoda, con más de 90 integrantes, una alianza en donde confluían el Partido Social Cristiano, el Partido de Gobierno y el correísmo. En esos términos, pues se asignaron responsabilidades y privilegios dentro de la Asamblea Nacional. Como usted bien recordará, desde Construye fuimos muy críticos al hecho de que se le entregue a la Revolución Ciudadana la presidencia de comisiones determinantes como la Comisión de Justicia y la Comisión de Fiscalización. ¿Qué pasará en los próximos días respecto de esa alianza legislativa? No hay nadie mejor calificado que sus integrantes para poder comentarlo. Lo que yo sí puedo decir es que hemos podido presenciar en los últimos días, sobre todo respecto de la reforma del COIP, cuáles son las implicaciones de haberle entregado tal responsabilidad al correísmo. Y me refiero en particular a estas reformas pro impunidad que pretendieron aprobar en la Asamblea Nacional y que creo afortunadamente han logrado frustrarse. Vamos a ver en las próximas semanas las consecuencias directas de que el correísmo tenga la presidencia de la Comisión de Fiscalización ahora que se avecina el juicio a la fiscal general del Estado. Tanto en las reformas al Código Penal cuanto en el juicio a la fiscal general, lo que tenemos es exactamente el mismo argumento, que es la impunidad del correísmo, de Rafael Correa y de su círculo cercano. Doctora, el, el hecho de que se dé esta ruptura que se va eh, dando sistemáticamente, que el correísmo ya mismo anuncie la separación total, el, hará que ustedes, decía en algún momento, ustedes aprovechen eso y hagan una alianza con el gobierno. ¿Puede ser posible eso? En política todo se puede. Lo primero es que yo no daría por sentado que esa alianza vaya a terminar. Creo que han habido algunas especulaciones desde la opinión pública, pero no creo que eso se pueda ya tomar como una realidad. Me parece que hay que esperar todavía y ver qué dicen los propios actores que están involucrados en este acuerdo político. Respecto de Construye, yo le puedo decir algo. Desde que inició la legislatura, hemos votado junto con el gobierno y otras fuerzas políticas varias leyes. No sería una novedad que nosotros tengamos coincidencias con el gobierno, con el Partido Social Cristiano, con los independientes. Le pongo algún ejemplo concreto. Por ejemplo, Construye votó con todas las otras fuerzas de la Asamblea, excepto el correísmo, la ley de creación de la Universidad de la Policía Nacional. Este fue un punto en el que coincidimos. Construye votó junto con el resto de la Asamblea Nacional, algo que se decidió de forma unánime, que fue el respaldo a la declaratoria de conflicto armado interno por parte del presidente de la República. Por poner solamente dos ejemplos. Entonces, para nosotros no es extraño coincidir en algunos temas puntuales con el gobierno, así lo haremos, pero también seguiremos señalando claramente esas cosas con las que no estamos de acuerdo, como por ejemplo esta cercanía con el correísmo y este facilitar su agenda, que es lo que nosotros creemos del acuerdo legislativo. El- la posibilidad de que el gobierno del presidente, el ex gobierno del presidente Correa o el líder de la Revolución Ciudadana tenga aspiraciones presidenciales, ¿va a depender mucho de ustedes o no? O todavía dependerá de la alianza primaria que organizaron en la Asamblea? En concreto, sobre la búsqueda de impunidad de Rafael Correa a través de reformas legales, hay varios caminos y hay varias alertas que tener en cuenta. Una acaba de suceder en las reformas al Código Orgánico Integral Penal cuando se pretendió aprobar dos nuevas causas para los recursos de revisión, que estaban además estas reformas conectadas con disposiciones generales, con disposiciones transitorias, algunas de las cuales le quitaban poder a la Fiscalía General del Estado. Estas reformas en concreto, las reformas al Código Orgánico Integral Penal,
a pesar de que fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Justicia, es decir, todas las fuerzas políticas que hacen parte de esta comisión apoyaron la reforma, en el momento en el que se prendieron las alertas en el país y Construye lo hizo al interior de la Asamblea Nacional, pues todos fuimos testigos de cómo distintas fuerzas políticas empezaron a justificar sus posturas, a explicar por qué no debían haber votado el informe de unanimidad de la Comisión de Justicia, y creo yo que ese intento quedó ya evidenciado ante los ojos del país como un intento de impunidad. Me parece que al menos en lo que se refiere al recurso de revisión que se proponía o a las transitorias con dedicatoria para Rafael Correa, creo que eso en la Asamblea Nacional ya no tiene asidero. Se ensayaron varios intentos de votación la semana pasada, ninguno logró mayoría y me parece que eso es una señal de que la impunidad por ese camino no tiene en este momento viabilidad. Hay que estar atentos porque seguirán intentando diferentes formas de anular las sentencias que hoy pesan en contra de Rafael Correa por diferentes delitos. Hay que estar atentos para que prevalezca la justicia y el Estado de Derecho. Doctor, ahí en el mismo tema, solo como un paréntesis nada más, ¿por qué cree usted que se pueda dar tanta obsesión por captar el poder? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué violentando procedimientos, leyes, normas? ¿Por qué la obsesión de querer regresar al país, de querer captar el poder en la forma que sea? Es una visión autoritaria del poder y es también la evidencia de una convicción democrática muy pobre, muy escasa. No solamente esto se evidencia en esta búsqueda sin límites, sin reglas por el poder, sino que una vez que estuvieron en el poder no fueron capaces de conocer, de aceptar los límites del ejercicio del poder que pone la ley, que ponen los otros poderes del Estado, esta idea de que es posible perpetuarse en el poder, y también se refleja en los comportamientos del correísmo cuando no están en el poder. Cuando no están en el poder, habitualmente se han convertido en una oposición obstruccionista, en una oposición golpista, que no contenta pues con observar aquellas cosas en las que difieren del gobierno, lo que hacen es buscar que ese gobierno se termine. Lo hicieron en su momento con el gobierno del presidente Moreno, lo hicieron con el gobierno del presidente Lazo, tanto así que lo llevaron a una declaratoria de muerte cruzada, y por eso es que se puede anticipar que en cualquier momento tendrán este tipo de comportamiento antidemocrático en el actual gobierno. ¿Usted cree que las aspiraciones del expresidente Correa están latentes y no van a desmayar en su intento van a perseverar por el hecho de querer llegar al poder en la forma como lo hemos conversado con usted, doctora? Pero el presidente Noboa les da una mano ahí, facilita las cosas, ¿o cree usted que también cierra el círculo? Bueno, está por verse. Usted en su pregunta tiene varias partes, permítame contestarlas así. Sobre la búsqueda de poder, de perpetuidad en el poder, de un poder sin límites y de impunidad, yo creo que esa es y sigue siendo la agenda principal del correísmo. Cuando vemos sus diferentes actuaciones, cuando vemos lo primero que hicieron cuando llegaron a la Asamblea Nacional con la bancada más numerosa del Parlamento, lo primero que hicieron fue instaurar un juicio político contra la fiscal general. Es una agenda de búsqueda de poder sin reglas, de perpetuarse en el poder, de impunidad para no responder por sus delitos, y además una agenda de venganza, una especie de una comprensión personal de la política, no democrática de la política. Para nosotros, me refiero como Construye, esta es nuestra preocupación respecto de una fuerza no democrática en el escenario político nacional, como es la fuerza que constituye el correísmo. ¿Cuál es la posición del gobierno respecto del correísmo? Pues es el propio presidente de la República quien lo ha respondido en diferentes momentos, o quien tendrá que responderlo. No ha comprendido al correísmo o no ha asumido al correísmo como un adversario. Se sintió cómodo, entiendo yo, escogiéndolo como un aliado legislativo, y veamos más adelante
cómo se decanta esa cercanía conforme nos acerquemos al próximo periodo electoral. Muy bien, doctora, para avanzar nada más y superar otros temas, me da la impresión de que, no sé, bueno, en política, como decíamos, todo es posible y siempre hay cosas que parecen inverosímiles, pero que al final existe algún referente. No sé cómo lo explica usted la manera tan difícil que debe ser incluso para su bancada armar el nuevo presupuesto general del Estado, considerando de que las prioridades ahora son distintas. Es decir, antes hemos hablado la prioridad, salud, educación, bienestar social, algunas cosas, pero resulta que ahora la prioridad es seguridad. ¿Cómo cree usted que se debe armar el presupuesto general de Estado? Además, cuando es un presupuesto que ya no hay de dónde más agarrar, dónde más sacar, se lo está esquilmando a veces al pueblo, pero no obstante, el ardid es que se requiere para la seguridad nacional. Bien dice usted, la principal característica del presupuesto general del Estado en este momento es que los gastos superan cada vez más los ingresos. Esta diferencia entre ingresos y gastos, que es lo que se conoce como déficit fiscal, sigue creciendo en el país, se convierte en una situación insostenible y esta ha sido nuestra gran preocupación respecto del tema del presupuesto. El presupuesto lo elabora el Ejecutivo, lo elabora y lo presenta el presidente de la República y la Asamblea tiene una actuación muy limitada al respecto. Puede hacer observaciones, puede pedirle, según sus observaciones, algunos cambios al Ejecutivo, pero luego el Ejecutivo decide si es que se ratifica en su presupuesto original, si es que acepta hacer algún cambio. Todavía estamos analizando, porque el presupuesto se entregó hace unos pocos días en la Asamblea Nacional, todavía estamos analizando a detalle esta composición del presupuesto, pero algunas primeras impresiones que puedo ya compartir con usted. Hay un incremento respecto del año pasado de más o menos el 8% del presupuesto general. Esta es una primera preocupación, pues para Construye era muy importante que el gobierno dé señales de sacrificio, de austeridad, de recorte, puesto que estas mismas señales, puesto que este mismo sacrificio se lo está pidiendo ya a los ciudadanos y a las familias con nuevos impuestos. Para Construye es muy importante que el gobierno también modere sus gastos, que no gaste más de lo que puede. Lo que en la sabiduría popular dice que hay que estirar los pies hasta donde den las sábanas, porque es la economía del país como la economía de una familia. ¿Cuánto tiempo se puede soportar gastar y gastar y gastar por encima de los ingresos? Esa es la pregunta y en el caso del Ecuador estamos al límite de que la respuesta sea ya no se puede más, ya no se puede acceder a más créditos, ya no se puede renegociar deudas, ya no se puede seguir sacando dinero de la economía privada para pagar un Estado, sobre todo si ese Estado es ineficiente. ¿Cuáles son las principales tareas que el Estado tiene que ofrecerle pues, al país, a la ciudadanía? Tiene que garantizarle a cada familia del Ecuador, tiene que garantizarle a cada ecuatoriano que puede vivir en paz y que puede vivir seguro. Tiene que garantizar una infraestructura básica y por encima de esto, que es lo elemental, los servicios públicos y aquellas cosas que constituyen un estado de bienestar. Educación, salud en estándares de cobertura general, al menos como punto de partida. La pregunta es entonces, un Estado que cada vez gasta más, ¿qué tan eficiente es en proveerle esos servicios al ciudadano? Mientras siguen creciendo los gastos, cada vez los resultados de ese gasto son peores. Entonces, hay mucho que ajustar respecto del presupuesto. Cuando se ve el presupuesto, no solamente hay que ver los números del actual momento, hay que compararlos con el año anterior, hay que compararlos, como usted también decía, con las prioridades del país y con los resultados que esa cantidad de dinero están provocando. Ahora, usted debe saber mejor que nadie, manejó temas importantes en la Asamblea y en el Ministerio de Gobierno. El presupuesto para la administración pública bordea o supera los 10.000 millones de dólares, exceptuando los GATS.
Imagínese usted, le voy a poner un ejemplo rapidísimo que a usted seguramente, no sé si le sea extraño, pero el municipio de Loja solo le supera al municipio de Quito en cuanto a personal, a burocracia, a gasto corriente. Solo le supera el municipio de Quito. Sepa lo que tiene más de 3.000 empleados el municipio de Loja. Y si usted le pregunta este rato al alcalde, a los concejales, dice que ellos están con pago al día, ¿no? Al día. El resto de municipios, sí, de los 15 cantones más, no cobran hace 4 meses. Pero oídmelo bien, 4 meses no cobran, el municipio de Loja está al día. Pero ¿sabe por qué está al día el municipio de Loja? Porque los lojanos, conociéndolos usted como los conoce, madrugan, hacen cola para pagar los predios, los impuestos a inicios de año, a fin de ahorrarse unos centavos por los descuentos que son ya normales en esto. Entonces ese dinero que el pueblo madruga a pagar por a tributar porque no le queda otra, va solamente para pagarle los sueldos al alcalde, a los concejales y a todo el personal. Para obra, cero. ¿No cree usted en consecuencia que este presupuesto y este gobierno tiene que ajustar? Entonces, ¿cuál es la lógica aquí? La lógica es, vamos en comisión a Quito a pedir que el gobierno nos haga las transferencias. Solo hay obligaciones. Nunca jamás hemos visto, es decir, solo tienen derechos ellos y nunca hemos visto obligaciones. Entonces no vamos a salir así. Entonces al pueblo hay que grabarle más, hay que cobrarle más, hay que sacarle más. No se lo puede esquilmar al pueblo. Yo siempre cuento la anécdota de Tiberio, del emperador Severo romano, que decía, oye, a las ovejas se las puede trasquilar, se las debe esquilar, pero no se las puede despellejar. Es decir, llega un momento que ya no da más este pueblo. Por eso es que todo el mundo quiere emigrar. No hay condiciones de vida, no hay piedad, no hay humanismo, no hay inteligencia, no hay sabiduría en todos los gobiernos. Noto que hay desprecio, que hay desdén, que hay importismo por entenderlo al pueblo en sus legítimas aspiraciones, necesidades. En consecuencia no hay nuevas oportunidades para la juventud en el futuro, doctora. Perdone que arme así este razonamiento, esta reflexión, porque ya no se aguanta más tanto gasto y misericordia de parte del Estado. Usted trae a colación un tema muy importante del presupuesto público, ya sea del municipio, de la prefectura, de la parroquia o del país. Del presupuesto público, ¿cuánto se destina a salarios y cuánto se destina a inversión? En teoría, la ley les pone un límite a los GATS sobre cuánto de su presupuesto debe estar destinado para los salarios. Lamentablemente, la mayoría de gobiernos municipales, prefecturas del país, no cumplen con esa disposición legal sobre el límite de cuánto debe ir a salarios. Esta pregunta, este asunto, es algo a lo que realmente debemos ponerle atención, tanto en el nivel nacional como en el nivel local. 3.700 millones de dólares son aproximadamente las transferencias a los GATS en este presupuesto general del Estado. Y la pregunta nuevamente tiene que contrastarse, el presupuesto versus las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene una administración municipal? Servicios básicos, alcantarillado, agua potable, manejo de desechos, recolección de basura. Respecto de estas que son las prioridades, ¿cómo funciona cada uno de los municipios? Esta es una pregunta fundamental. Las prefecturas tienen la tarea, por ejemplo, de los caminos vecinales, de las carreteras de segundo orden, del desarrollo productivo, y entonces ahí viene la pregunta, versus el presupuesto, versus la cantidad de empleados, ¿se está empleando el dinero, se lo está gastando de manera correcta? Y también usted hace una referencia importante. El dinero de los GATS no solamente viene de las transferencias del gobierno nacional, sino también de su capacidad de recaudación. Mire usted que más de la mitad de los municipios del país no recaudan lo suficiente ni para mantener su gasto corriente. Exactamente. Entonces, efectivamente, hay un asunto que resolver en el tema de los municipios y de las prefecturas en el país. A nombre de la autonomía, muchas veces se hacen gastos suntuarios que no tienen nada que ver con las obligaciones. Muchas veces se gasta en lo que se ve
y no en lo que está escondido, pero que es indispensable. Y me refiero a los servicios como alcantarillado y agua potable. Son grandes temas pendientes en el país. Se analizan cuando se analiza el presupuesto, pero están en juego en el día a día de la gestión pública en el Ecuador. Y es un tema al que debemos ponerle atención. ¿Cuánto del presupuesto se está yendo en salarios, en particular en los gobiernos seccionales? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los salarios del gobierno nacional tenemos que tomar conciencia que en el rubro salarios se incluye policía, fuerzas armadas, médicos, profesores. Estos son gastos que no tienen los municipios. Jueces, fiscales, defensores tampoco entran dentro de un personal que está en los gobiernos subnacionales. Es un gasto muy fuerte el del gobierno nacional y por eso se entiende también que el porcentaje sea mayor. Pero cuando hablamos de gobiernos seccionales, hay que contrastarlo con aquellas que son las obligaciones legales y podríamos terminar pues muy preocupados con la respuesta final. Correcto. Doctora, para abreviar, porque el tiempo es muy perentorio ahora mismo, la consulta popular, ¿cree usted que en la consulta, o más fácil la pregunta, ¿le satisfacen las preguntas que están en la consulta o cree usted que hay otras que debieron haberse incluido? Nosotros como Construye vamos a hacer campaña por el sí activamente. Nos inscribiremos ante el Consejo Nacional Electoral para respaldar las preguntas de la consulta, sobre todo aquellas que nosotros sugerimos. Reconocemos y agradecemos que el gobierno las haya recogido, pero si hacemos un poco de memoria, esta consulta a la que va a ir el Ecuador tuvo dos etapas. Un primer grupo de preguntas enviadas por el presidente Noboa, en donde fuimos críticos, dijimos las preguntas no abordan temas medulares, tienen cosas generales, casi todas se podían resolver solamente a través de la Asamblea Nacional. Creo que el presidente tuvo en ese momento la apertura para escuchar esas críticas que no solamente vinieron del lado de Construye, por cierto, críticas que vinieron de los más diversos sectores del país que precisamente le decían al gobierno que aproveche la consulta popular para temas que son fundamentales. Nosotros hicimos algunas sugerencias y en concreto la consulta popular incluye tres de estos grandes temas que para nosotros fueron claves durante la campaña y que también propusimos ya una vez que se empezó a hablar de este mecanismo. Me refiero en concreto a la extradición para criminales, para que sean juzgados si es que son requeridos fuera del país. Las cabezas criminales lamentablemente no le temen ni a la justicia ni a la cárcel ecuatoriana porque las controlan. Eso es lo que hemos visto en el caso Metástasis. Entonces, la extradición es un mensaje poderoso para los criminales y nosotros creemos que eso hay que respaldarlo. También vamos a respaldar la pregunta sobre la extinción de dominio. Es importante ir a los capitales ilegales de los diferentes delitos para que sean recuperados por el Estado y por los ciudadanos. Y también respaldaremos la pregunta sobre los contratos a plazo fijo y contratos por horas. A nombre, pues, de garantizar los derechos de los trabajadores, lo que tenemos en el país es que cada vez hay más derechos para menos personas, para un pequeño grupo de trabajadores que se benefician, pues, de una larga serie de derechos, pero cada vez menos personas pueden acceder a un contrato de trabajo, a un empleo formal, y por eso creemos que es momento de buscar, de garantizar estos otros mecanismos de empleo, de trabajo para la mayoría de la población que no tiene empleo y que su dilema no es si más o menos catálogo de derechos, su dilema es si empleo o no empleo. Estas tres preguntas, extradición, extinción de dominio, trabajo por horas, serán el eje al menos de la participación de la campaña de Construye en la consulta popular. Tal cual un profeta, Fernando Villavicencio, entrañable amigo mío en lo personal, le confieso, doctora, siempre estuvimos en algunos momentos juntos en dificultades enormes de persecución. Fíjese que este viernes, incluso le cuento, este viernes, o sea, hace 2, 3 días, nos notificaron de la Corte Constitucional porque echan abajo o aceptan el recurso de revisión porque creen que se me ha vulnerado los derechos en la persecución de la que fuimos objeto. Es decir, esto no ha parado, ¿no?
y resulta que yo les contaba que le llegó una carta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la comisión al presidente Lenin Moreno, y en esa carta de este amigo mío uruguayo, que se me va el nombre, que estuvimos con Fernando algunas veces, en esa carta decía que Fernando Villavicencio estaba en primer lugar y yo en segundo lugar de la atroz persecución de la que habíamos sido víctimas y objeto. Y Fernando decía, los héroes no se quedan nunca en una tumba ni en una lápida, son semilla, son luz, trascienden en el tiempo y viven en el corazón de la patria. ¿Por qué evoco el pensamiento de Fernando Villavicencio, doctora? Porque vemos que no hay un solo día que no salga un escándalo, que la justicia, la fiscal general, sobre todo ella y la fiscalía, no encuentren un acto de corrupción en el que Fernando Villavicencio no lo haya denunciado. Para nosotros, sus amigos, a quien lo queríamos mucho en vida y ahora en ausencia, siempre será un homenaje todo lo que haga la justicia por todo lo que él supo denunciar, doctora. Agradezco mucho sus palabras porque efectivamente para nosotros como Construye es una gran responsabilidad el llevar adelante estos postulados que los compartimos en la campaña nacional, los temas de extradición, los temas de extinción de dominio, los temas de mejores oportunidades económicas, toda la agenda de seguridad, pues para nosotros sigue siendo una responsabilidad, pero también es una responsabilidad combatir el abuso y el autoritarismo como él lo hizo. Estos serán nuestros grandes temas de coincidencia y creo, como usted bien lo dice, el mejor homenaje al sacrificio que él en realidad hizo al convertirse en una víctima de la peor forma de esta violencia política con su asesinato en agosto del año pasado. Y aprovecho que usted ha hecho mención a ese legado y a esa historia para recordar que hoy nuevamente tratará de instalarse la audiencia de preparación de juicio contra los sicarios de Fernando Villavicencio, aquellos que todavía sobreviven porque fueron la mayor parte asesinados en custodia del Estado luego de ser detenidos. Hoy nuevamente la justicia tratará de instalar una audiencia de preparación de juicio y esperamos que esta vez no sea postergada. Hay varios meses ya que ha sucedido por diferentes maniobras de los jueces, de los abogados en particular, que esta audiencia no ha logrado instalarse. Hoy aprovecho sus palabras para pedirle a todo el país que esté atento respecto de la actuación de abogados, jueces, en esta jornada en donde esperamos por fin se formule cargos, al menos a los autores materiales de su asesinato, cuando cada vez pues es más evidente de dónde vinieron las órdenes para terminar con su vida, pero ese será otro proceso en el que se descubran y sentencien a los autores intelectuales de este magnicidio. La ex comandante general de policía, doña Tania Varela, que perteneció al gobierno de ustedes, fue una mujer protegida, la protegieron ustedes, fue mimada, sabían lo que ocurría porque participó en los dos gobiernos y es una vergüenza que en este país sean las cúpulas de cualquier instancia, cualquier nivel, las que estén corrompidas cuando deberían ser referentes de lo que son los valores, los principios y la dignidad y el respeto por la que deberíamos tenerles todos a estos personajes deleznables, por cierto. ¿Cómo fue el trato que le dieron ustedes a la general Varela? Cuando un policía o un militar llega a ser general, llega a la instancia más alta, significa que ha estado en la institución durante más de 30 años y eso también significa que ha compartido con más de un gobierno o dos gobiernos, significa que hay una larga carrera y que hay una trayectoria detrás. Digo eso como un punto introductorio, no es que un gobierno pues llega a escoger a todos los funcionarios. En segundo lugar, lo que sí le puedo decir es que mientras yo fui ministra de gobierno, mientras yo fui ministra encargada desde el mando civil de la Policía Nacional,
Cuando llegamos a conocer cualquier caso, cualquier sospecha de una ilegalidad de un oficial de policía, fue denunciado, separado, procesado, llevado ante la justicia sin importar su rango. Mire, por ejemplo, en el caso del ISPOL, hay 2 generales que están involucrados y en este momento están siendo procesados por la justicia. Cuando yo tuve conocimiento de un oficial en cualquier rango, de un policía en cualquier rango, presumiblemente involucrado en un acto reñido con la ley, fue denunciado y fue llevado ante la justicia. De ninguna manera es posible que yo haya tenido conocimiento de un acto irregular sin que haya terminado denunciado. Bueno, supongo que se debería sospechar algo ahí, ¿no? No puede ser que quien lidera el mando de la Policía Nacional se la pase de agache. Si cualquier miembro de tropa que comete una irregularidad, una infracción, le caen encima, todos lo saben. Y uno se pregunta, ¿cómo es que de una general, la comandante general de la policía, nadie sabía nada? Solo esa es la parte que quedarán, en algún momento nos quedarán debiendo, doctora. Sí, y también aprovecho para comentarle que mientras yo fui ministra de gobierno, no fue comandante general, la general Varela, sino el general Carrillo. El general Carrillo. Sí, pero ella ocupaba un altísimo cargo igualmente, ¿no? Estaba cerca del general Carrillo. ¿Puede recordarnos cuál era el cargo que ocupó la general Varela? ¿Estaba en el distrito en la zona de la costa? En diferentes responsabilidades, porque la policía pues hace rotaciones, pero sí en la zona 8 y luego me parece que en un cargo de personal, junto con otros 30 generales que estaban en la cúpula. Como le vuelvo a repetir, en todos los casos en donde llegó a mi conocimiento o a nuestro conocimiento alguna irregularidad, fueron denunciados y el ejemplo más claro es el de 2 generales que están siendo procesados por el caso ISPOL. Ya, muy bien. Es un asunto que ya lo conoceremos, ¿no? Esperemos que cuando ella sea procesada, pues, como dicen los mexicanos, suelte la sopa. Doctora, Claro que sí, y es muy importante esto que usted dice porque yo también he estado pendiente de este devenir de las noticias y hasta donde se conoce en la actualidad no está siendo investigada en ninguno de estos casos. Entonces va a ser muy importante también que se conozca si es que en verdad hay algún tipo, algún nivel de involucramiento en algún tema ilegal. Es muy importante que el país esté atento para saber si esto se confirma. sí, sí, es verdad, hay algunos nombres que están involucrados en investigaciones, en el caso Metástasis, que hasta ahora están indemnes ante la justicia, es cierto, pero eso no quiere decir que están absueltos por la justicia, ¿no? Sino que les llegará su momento. ¿Qué pasa con el doctor Humberto Tapia en Loja? Ya le pregunto eso. ¿Él fue debut y despedida en Construye como Él es militar? asambleísta electo por la lista 25 por el movimiento Construye y todavía está ejerciendo pues su responsabilidad como asambleísta en este periodo legislativo. Usted sabe que fue su primera participación política electoral y habrá que preguntarle a él, como a cada asambleísta, si es que esta es una ocupación o es una vocación en la que piensa continuar. No, sí, y le ha dicho que no tiene nada que ver con Construye. Sí, sí, es verdad. Le preguntaba desde su punto de vista de ustedes si acertaron cómo poner a una persona que sí tenía una ascendencia acá en Loja interesante, muy bien, política me refiero, o laboral más bien, pero no política. Y sin embargo, pues ese escogitamiento no fue tan riguroso, sino al apuro seguramente, porque es un hombre que se ha desvinculado totalmente de la política, dice que esa no es su vocación ni su formación. Pero bueno, ahí lo dejaremos y lo importante es que cumpla en la Asamblea con su legítima función de legislador. Y acá en Loja ha construido ya una estructura política, organizacional, partidista
interesante. Entiendo que lo lidera el doctor Vicente Flores Torres, un hombre experimentado, vinculado a importantes sectores políticos. Ahí se quedan, así es como van a armar este andamiaje político acá en la provincia de Loja para evitar justamente errores como los que estábamos comentando. Mire, Construye es una organización que tiene ya algún tiempo en el escenario político. En las últimas elecciones seccionales nos inscribimos en el 95% de los cantones del país con candidatos propios. Obtuvimos resultados con más de 100 concejales en distintos cantones también. En este momento tenemos la segunda fuerza legislativa más importante de la Asamblea Nacional. Entonces, poco a poco, con paso firme, haciendo un trabajo serio, Construye, espera consolidarse como una fuerza política relevante en el escenario nacional. En el caso de la provincia de Loja, también usted lo ha señalado con total exactitud, el doctor Vicente Flores está liderando la organización en la provincia. Aprovecho para mandarle saludos y reconocer el trabajo que está haciendo de fortalecimiento de la organización, en el que espero que tenga mucho éxito como el resto de los compañeros en cada provincia. Doctora, estoy agradeciendo la posibilidad de esta conversación. Habrá seguramente una nueva oportunidad en la que podamos tratar otros temas. Estamos atentos. Se nos quedó pendiente el tema, la derogación de este decreto del presidente del Código de Ética. Me preocupa muchísimo si va a dejar las puertas abiertas ahí para un vendaval de la corrupción y no sé cómo se lo podrá leer, interpretar, pero qué expectante de mi parte. Hay preocupación, expectativa por ver cuál es el mensaje que envía el presidente con esta derogatoria, ¿no?, de lo que él mismo había decretado. Entonces, nos quedan así temas como estos, pero de mi parte agradecido, le envío un fuerte abrazo, nos hablamos otro día. Seguro que sí, muchos temas pendientes y asomarán otros, así que espero que podamos compartir nuevamente pronto. Un abrazo y mi saludo para todas las personas que se enlazaron a través de las diferentes radios esta mañana.